Bien, una vez más, buenas tardes, ¿cómo han estado? Me alegra que estén nuevamente con nosotros. Continuamos con nuestra clase de geografía. Habíamos visto las nociones generales del Medio Oriente. eh, También vimos lo que era parte del mundo bíblico y empezamos trabajando y estudiando lo que es la media luna fértil. Y hoy, con la voluntad de Dios, vamos a estar viendo lo que es una pequeña reseña histórica de los imperios del Antiguo Testamento. Entonces nos disponemos. Creo que fue interesante lo de en la clase pasada, lo que vimos del mundo bíblico y la media luna fértil. Interesante con los videos que vimos porque pudimos analizar acerca de el idioma del cual estaban los videos que presentamos, y creo que ha sido interesante las reflexiones y las observaciones que hemos podido sacar y el aprendizaje que hemos tenido acerca de eso. Bien, entonces iniciamos hoy con el mundo bíblico, haciendo una reseña histórica de los imperios del Antiguo Testamento. Entonces, iniciemos. Inicialmente vamos a ver lo que es el imperio asirio. Entonces, vamos a trabajar sobre el imperio asirio. Este es el sector que está demarcado acá en esta parte, el sector donde está ubicado este imperio. ¿Cuál es el origen del imperio asirio? Entonces, vemos que el origen del imperio asirio nos remonta a que podamos nosotros, el origen del imperio asirio es producto del asentamiento de distintas poblaciones nómadas en las orillas del río Tigris, donde fundaron la ciudad de Asur en honra a su dios, convirtiéndola en la capital. Este dios Asur significa el dios de la vida y representaba la creación de todo. Incluso el nombre Asiria proviene o corresponde a este dios. Con el tiempo se expandieron por Mesopotamia, quien con la influencia de sus monarcas tuvieron grande esplendor. ¿Cuáles son las etapas que tienen que ver con este imperio asirio? Entonces, para entender los inicios de este imperio, es preciso hablar de las etapas que lo conforman entre ellas. Y la primera etapa es la antigua Asiria. Entonces, ese periodo abarca de Tiglat-Pileser primero, año 1120 a.C., a Tiglat-Pileser II, 745 años antes de Cristo. Después de la muerte de Tiglat-Pileser I, el país declinó y cayó bajo el poder de los arameos. Más tarde revivió bajo reyes fuertes como Salmanasar II y minó países como Siria, Fenicia, Edom, Filistea, Armenia y parte de Asia Menor. El imperio asirio medio, que es la otra etapa de este periodo. Este imperio asirio medio es el periodo del tiempo que se ubica entre los siglos XVI al X antes de Cristo. Esta parte de la historia fue de gran confusión, ya que habían sufrido la derrota por parte del imperio babilónico y su influencia en el mundo se había desvanecido. La siguiente etapa es el imperio neo-asirio. Imperio neo-asirio, este periodo de tiempo se ubica en la historia entre el año 934 a.C. y 609 a.C. Es cuando amplía las fronteras llegando hasta Egipto. Sin embargo, el régimen opresivo llevó a su completa desaparición en el año 609 a.C. Según lo planteado, el imperio asirio desde el punto de vista militar asumió una posición como potencia regional que lograba competir con Babilonia y otras naciones de la época. No obstante, sus campañas brutales y devastadoras la convierten en uno de los imperios con más violencia de la historia de la humanidad. ¿Qué características tenía este imperio? Entonces, la primera característica era su forma de gobierno. ¿Y cuál era la forma de gobierno? La forma en la que el pueblo asirio era gobernado era la monarquía. En esta, el rey tenía el deber y derecho de representar a la nación, y aunque los súbditos no lo percibían como un dios,
jugaba un papel muy importante en la vida religiosa del pueblo. El rey se erigía como soberano de la nación, siendo amo de lo que hacían y tenían los ciudadanos de Asiria. ¿Cómo era su economía? La economía de este pueblo era del imperio asirio, reposaba principalmente en el cobro de tributos de todas las provincias y pueblos cercanos por conservar el respeto en las fronteras. Una gran fuente de ingresos era la actividad agrícola, en cuyas tierras fértiles se plantaba cebada y trigo como base de la alimentación. Para que las actividades comerciales fueran exitosas, se estableció una Cámara de Comercio que fijaba los intereses, concedía los préstamos y resolvía los problemas de tipos financieros. Era prácticamente la economía del pueblo asirio. Pero también miremos acerca de la religión. La religión del pueblo asirio, entonces los asirios practicaban el politeísmo. Ellos practicaban el politeísmo, por lo que la cantidad de dioses a los que rendían culto eran numerosos. Sus deidades tenían un cuerpo compuesto por partes humanas y animales al mismo tiempo. Entonces, era una combinación de esas dos, partes humanas y partes de animales. En eso consistían las deidades que adoraban el pueblo asirio. ¿Cuáles eran los principales dioses? Entre tantos dioses que tenían el dios Adad, y era el dios al que se le atribuían las tormentas. Estaba también Anu, dios de las estrellas y todo cuanto hay en el cielo. Se le consideraba como supremo y creador. También estaba Dagón, que era una deidad a la que se le imputaba el don de la fertilidad. También otro dios que tenían en esa época era Nabu, señor de la escritura y la sabiduría. También encontramos a Utu, deidad que representaba al sol. También estaba Tamuz, dios que bendecía la producción del campo y la abundancia del alimento. Esos eran los dioses principales que tenía el imperio asirio. Miremos cómo fue la caída de este imperio. La caída de este imperio, entonces, a pesar de las conquistas y el resplandor del imperio asirio, este llegaba a su final hacia el año 609. Sennacherib, hijo de Sargón II, conservó las tierras conquistadas por su padre y trasladó la capital a la ciudad de Nínive, donde edificaría su palacio. Allí él trasladó la capital. Pero ¿qué más podemos decir de esto? Por su parte, el hijo de Sennacherib logra el éxito militar al cruzar hasta Egipto y tomar Menfis, su capital. El éxito se extendía hasta controlar Egipto, conquistar Tebas y saquear Susa, capital de los elamitas. En el año 627 a.C., posterior a la muerte de Asurbanipal, sobrevino un tiempo oscuro del que no hay muchos registros. Los medas penetraron Asur en el 614 a.C. y años después, con la ayuda de Babilonia, capturaron Nínive. Esta derrota supuso el final del gran imperio asirio. Es más o menos a grandes rasgos lo que tiene que ver con el imperio asirio. Como ven, es bastante la información que hay, son muchos los años que algunos imperios abarcan, entonces podríamos hablar muchísimo más. Pero creo que estas son las cosas más relevantes, más importantes de cada uno de los imperios. Queremos sintetizar lo mejor posible, entonces quizás se nos queden muchos datos por fuera, pero estos son como los principales. Vamos entonces a ver el siguiente imperio, que es el imperio babilónico. El imperio babilónico, entonces, la civilización babilónica o el imperio babilónico fue una cultura que se ubicó en la región central y sur de la Mesopotamia, cerca de la actual ciudad de Bagdad, y constituyó una de las civilizaciones más importantes de la región. El término Babilonia significa en griego la puerta de Dios, y en la Biblia
figura como Babel. Entonces, recuerde que el término Babilonia en griego significa la puerta de Dios. Este es el sector donde abarca este imperio de Babilonia. Ahí el que vemos registrado en el mapa. Pero entonces, vamos a ver entonces un video donde nos va a dar muchos datos más amplios y detalles interesantes acerca de este imperio. Entonces, no se levante, siga ahí conectado y escuchemos y veamos este video. La Babilonia caldea es el último periodo de la historia de esta región. Es aquí donde esta ciudad se convierte en un lugar mítico para muchos personajes de la antigüedad, como el historiador griego Heródoto o el macedonio Alejandro Magno. Babilonia ha tenido muchos nombres diferentes a lo largo de los siglos y sus dinastías: Kadin-Girra en sumerio, Babilim en acadio o Cardunías en casita. Tras la época oscura de Babilonia llegaron los caldeos. Los caldeos eran unos nómadas semitas de la familia de los arameos. Estos se establecieron al sur de Sumer alrededor del año 1000 a.C., fundando varios principados pequeños. Su idioma era el caldeo, pero el auge del idioma arameo, especialmente por su alfabeto derivado del fenicio mucho más sencillo con 22 caracteres, iría poco a poco calando entre esta gente. Hasta los persas comenzaron a usarlo y se convertiría en la lengua franca de la región tiempo después. Alfabetos como el hebreo, el árabe, el siríaco y probablemente hasta el brahmánico son derivados de este alfabeto arameo. En el año 627 a.C. murió el último gobernador asirio de Babilonia, Candalanu. Asiria estaba débil de cojones, así que arameos y caldeos se metieron a saco con ella para aprovecharse de sus cojonudas tierras de cultivo, del dominio de las rutas comerciales y para encontrar algo de unidad política. Nabopolassar, jefe del país del mar, fue el primer rey caldeo de Babilonia. Se alió con Elam y tomó Uruk y Nippur. Como ya vimos, también se alió con Ciásares de Media, casando a su hijo con una de las hijas del Medo, y ambos contribuyeron a la caída del imperio asirio en el año 609 a.C. A los medos no les interesaba el territorio tras la conquista y se volvieron a Irán, con lo que en Mesopotamia quedaron dos fuerzas bastante tochas: Babilonia y Egipto. La trama promete. Y entonces llega al trono su hijo Nabucodonosor II, el rey con más prestigio de Babilonia desde Hammurabi. Egipto comenzó a tomar territorio de Levante, pero el nuevo rey le frenó en la batalla de Carquemis, en la actual Siria, y toda la región de Canaán pasó a ser caldea. En esta sociedad el rey no era un dios, pues ese era Marduk y otros muchos de menor categoría. Él era un intermediario, junto con sus nobles y sacerdotes, que formaban la clase alta. Luego estaban los hombres libres y finalmente los esclavos, que podían llegar a comprar su libertad. Nabucodonosor ha pasado a la historia por ser el mayor constructor de este periodo. Lo más importante de su reinado fue lo que hizo con la ciudad de Babilonia. La convirtió en la urbe más moderna y alucinante del mundo antiguo. Hubo grandes obras de ingeniería, como la famosa Puerta de Istar. En la entrada norte de la fortificada ciudad quedaba la vía procesional que conducía al santuario de Marduk, en el centro de la urbe. En las paredes de ladrillo esmaltado de estas puertas se ven toros, leones y hasta dragones, llamados Mususu. Dentro de la ciudad se alzaba también el gran zigurate Temenanki, de unos 100 metros de altura y en cuya cúspide había un santuario al dios Marduk, en el cual los sacerdotes caldeos podían observar las estrellas y hacer predicciones. Es importante también el templo de Marduk, llamado Esagila, donde terminaba todos los años la procesión de la Kitu, o fiesta de Año Nuevo, en la cual llevaban, como si de la Semana Santa se tratase, la estatua de Marduk del templo por toda la vía procesional hasta un santuario a las afueras. Nabucodonosor II también se construyó un suntuoso palacio, pero lo más jodidamente alucinante eran los jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero de la que no se tienen demasiadas pruebas de su existencia. Se cree que estos jardines dispuestos en terrazas fueron construidos por Nabucodonosor como una demostración de amor hacia su esposa, Amitis, hija del rey medo Ciásares, por la nostalgia que sentía por su tierra. Como ya digo, nunca se ha podido demostrar su existencia, pero hay una teoría que sitúa estos jardines no en Babilonia, sino en Nínive, y que habrían sido construidos no por babilonios sino por asirios, concretamente por Sennacherib, 100 años antes, o incluso por Samuramat. Ojalá algún día se resuelva el misterio. Más misterioso que esto, pocas cosas. La organización de la sociedad neobabilónica era bastante compleja, destacando cancilleres varios que actuaban como ministros o gobernadores locales, siendo el más importante el del país del mar, por ser la cuna de la dinastía caldea. Los egipcios comenzaron a provocar revueltas por los reinos de Israel y de Judá. Por ello, Babilonia tomó Jerusalén por la fuerza en el 597 a.C. y destruyó el templo de Salomón. 10 años después, el gobernador que habían puesto, Sedecías, se rebeló contra los babilonios. Según la Biblia, el profeta Jeremías pidió la rendición de su pueblo, o de lo contrario los caldeos volverían a destruir Jerusalén, y eso no molaba nada. Sedecías ni puto caso le hizo y los babilonios acabaron matando a su familia y a él sacándole los ojos. Eso es lo que pasa por no hacerle caso a un profeta. Pero vamos a ver,
¿Que somos tontos o qué? Y aquí comienza el famoso destierro a Babilonia. Los babilonios cogieron a todos los hebreos que pudieron y les deportaron en condición de esclavos hasta la monumental urbe, donde vivieron hasta que Ciro el Grande, rey de la Persia aqueménida, les liberó casi medio siglo después. Los judíos pasaron a llamar a Babilonia como la ramera, por la depravación que allí vieron. Y es que ya lo decía el historiador Heródoto cuando la visitó. Hablaba de subastas de mujeres, idolatría, ferias de enfermos y prostitución por doquier. Te quiero contar un secreto, que soy prostituta de lujo. ¡Estupendo! Se cree que fue en esta ciudad donde se comenzó a escribir la Biblia, recopilando y uniendo las tradiciones, textos y leyendas de estos pueblos hebreos para evitar que cayesen en el olvido. Además, estos pueblos vieron algo en Babilonia que les dejó muy marcados. Hablo del gran zigurat de esta ciudad, el Etemenanki, una torre que casi podía tocar el cielo y que ellos conocieron con el nombre de Torre de Babel. Pero ¿aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Pero todo este esplendor en el fondo disimulaba una inestabilidad interna que se haría notable con el paso de otros reyes caldeos. Nabónido fue el último rey de la Babilonia caldea. Fue un rey controvertido, pues parece que no era de ascendencia real. Era hijo de un gobernador arameo y de una sacerdotisa del dios Sin. Es por esta influencia materna por la que le tiraba más este dios antes que Marduk. Al clero, lógicamente, no le molaba nada esto. Además, el tipo era bastante paradete. Mientras dejaba que su hijo Baltasar guerreara por él, Nabónido prefirió vivir la buena vida y se fue a Teima, un oasis árabe, para dedicarse a la lectura. Tiene 2 huevos así de grandes. Al dejar tan desatendido a su pueblo, las rebeliones comenzaron a hacerse palpables. Al parecer, las reformas religiosas de Nabónido, que enfrentaban las creencias populares y el hecho de ser considerado un rey ilegítimo, propiciaron la división de la sociedad babilónica. Los medos estaban pasando las putas internamente también. Astiages, su último rey medo, luchó contra un tipo llamado Ciro, que pertenecía a una pequeña región vasalla de la Media llamada Ansán, de gran tradición elamita. Al ganar, gobernó toda la región con el nombre de Ciro el Grande y levantó un imperio llamado Persia. Nabónido estaba acojonado por el crecimiento tan rápido de este imperio persa aqueménida y llamó a su colega Creso, monarca de Lidia, para ver qué coño hacían. Creso le dijo que lo mejor era atacar antes de que la atacaran a ellos. Y eso hicieron, pero la jugada no salió muy bien. Sobre Lidia hablaré más adelante, pero como dato curioso decir que fue en este reino donde se empezaron a emitir las primeras monedas de oro. ¡Enséñame la pasta! En el 539 a.C., Babilonia cayó en el poder de Ciro el Grande. Sin embargo, lejos de ser tirano y cruel, Ciro fue buena gente y se mostró benevolente con los pueblos sometidos, perdonando a muchos de los reyes enemigos. Incluso protegió sus cultos y restauró muchos de sus templos. Con esto se ganó el favor de la clase sacerdotal. Además, liberó a los hebreos de Babilonia que pudieron volver a su tierra, Israel, después de casi medio siglo de exilio. Babilonia, a partir de aquí, se convirtió en provincia persa o satrapía y nunca más volvería a ser independiente. Pero los persas es otra historia, ya volveremos a este punto más adelante. En el próximo episodio hablaré de mitología sumeria y después tendremos que retroceder un poquito en el tiempo, ya que empezaremos con la historia del antiguo Egipto. Bien, interesante. Interesante todos los datos que nos da este video. Vemos datos bastante interesantes que son buenos y es interesante que usted pueda ir sacando esos daticos aparte en su agenda, en su cuaderno, que los pueda tener presente como lo que hizo Nabucodonosor, que fue el mayor constructor de Babilonia, cómo se llamaba la puerta que construyó, en qué año fue que llegó a Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Esas cositas interesantes. Entonces creo que ahí con este video nos completa mucho más lo que tiene que ver con el imperio babilónico. Entonces vamos ahora al imperio sirio. El imperio sirio, este es el mapa donde podemos ver en qué lugar se ubicaron ellos. Imperios son llamados los arameos o sirios. Desde los tiempos de Abraham han habitado en la media luna fértil en el sitio conocido como Aram. Entonces ahí podemos ver dónde fue que habitaron este imperio sirio. Estaban organizados en pequeños reinos independientes. Ellos se organizaron así de esa manera, en pequeños reinos independientes. Son seis los pequeños reinos independientes. Entonces, y estos son los reinos. El primer reino que vemos es Aram Naharaim. El segundo pequeño reino, donde estaban divididos ellos, Aram Damasco. El tercero Aram Soba. El cuarto Aram Maaca. El quinto Jesur. Y el sexto Aram Bet Rehob. Entonces, esos son los pequeños imperios en los cuales estaban organizados, estaban distribuidos. Miremos entonces lo que tiene que ver con la cultura y el comercio del imperio sirio. Entonces, lo que tiene que ver con la cultura y el comercio, entonces ellos controlaban toda la actividad en Asia Menor y la mitad occidental de la media luna fértil. En la época de Salomón ya poseían una caligrafía alfabética y empleaban papiro, pluma
y tinta en lugar de barro cocido. Por su fácil aprendizaje y escritura, el arameo se convirtió en el idioma corriente de Palestina en los tiempos de Cristo. Entonces, esos son datos interesantes de la cultura y el comercio del imperio sirio. ¿Qué datos históricos podríamos mirar nosotros? Entonces, vemos que son prácticamente 3 datos históricos, que son lo que tiene que ver con el reino de Soba, luego el reino de Damasco y el reino de Amad. Son las 3 como etapas que tienen que ver con la parte histórica. Miremos entonces estos datos históricos. ¿Cómo fue la caída de Siria? Siria tributa a Asiria. Posteriormente, entonces, Siria tributa a Israel, Joás y Jeroboam. Jeroboam II. Luego vemos que la otra parte de esa historia es que Damasco es tomado por Tiglat-Falazar. Es lo que nos habla segundo de Reyes, capítulo 16, versículos del 5 al 9. Miremos qué dice esos versos. Miramos aquí que está en la pantalla, dice: entonces el rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel subieron hacia Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom, expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar, y allí viven hasta el día de hoy. Versículo 7. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel, que me atacan. Versículo 8. Después Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó Damasco, la capital aramea, se llevó cautivos a los habitantes y los estableció en Kir. También mató al rey Resín. Entonces, esa es la parte que nos habla de cuando Damasco es tomado. Posteriormente, entonces vemos, luego Damasco recobró su prosperidad y con la caída de Asiria fue tributario a Babilonia, Persia y Macedonia. Entonces, después de que fue tomado por Tiglat-Falazar, aquí recobra su prosperidad. Y lo vemos en Ezequiel 27:18 que dice: de Damasco enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de Elbón y lana blanca de Sahar. Y la última parte de este tiempo, entonces, es la que tiene que ver en los tiempos neotestamentarios. Damasco era una de las ciudades griegas que formaban la Decápolis. Eso es más o menos, en grandes rasgos, lo que tienen que ver los datos históricos de la caída de Siria. Miremos entonces ahora lo que tiene que ver con el imperio egipcio. El imperio egipcio, entonces, podemos ver ahí el territorio que ellos ocuparon ahí en el mapa. Y algo interesante que llama la atención es que el Egipto de la antigüedad se asemejaba en forma a una flor de loto. ¿Qué era la flor de loto? Era una planta importante en la literatura y en el arte egipcio. Entonces, si logramos ver la figura, lo que correspondía el imperio egipcio, entonces tiene una figura, una forma de una flor de loto. Y estaba dividido en Bajo Egipto al norte y Alto Egipto al sur. La flor la compone el delta del Nilo. El tallo sinuoso es la tierra fértil que se extiende a lo largo del río. Y el botón, el lago Fayum, que recibe
excedente de las inundaciones anuales del Nilo. Entonces, esa es como lo que tiene que ver. Es interesante la forma de una flor de loto. No olvide eso. ¿Qué reseña histórica podemos resaltar de este imperio egipcio? Entonces, sus orígenes, al alborear la historia, Egipto parece haber estado organizado en un sinnúmero de pequeños estados llamados nomos, que con el transcurso del tiempo venían fusionándose hasta construir dos estados grandes, que es el Bajo Egipto con su capital Menfis y el Alto Egipto con su capital Tebas. En el mapa podríamos verlo ahí como quedaron el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Entonces, con sus respectivas capitales, Menfis y Tebas. Menfis en la parte que era la capital del Bajo Egipto y Tebas la capital del Alto Egipto. Miremos entonces lo que se llama el Reino Unido. Bajo Egipto era el más fuerte de los dos estados. Entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto, el Bajo Egipto era el más fuerte de los dos. Conquistó el Alto Egipto y lo incorporó al Reino Unido de los dos Egiptos. Durante este periodo florecía la agricultura, y fueron explotadas las minas de cobre en la península del Sinaí. Entonces, eso es más o menos, pero para que podamos tener unos datos adicionales que también nos van a ayudar a enriquecer toda esta cultura acerca del imperio egipcio, miremos el siguiente. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda.
Bajo la dinastía III comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la Tercera Dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la Cuarta Dinastía llegan las tres famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria.
Con la siguiente dinastía en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos, que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores, que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo, y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios.
Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Bien, interesante todos estos datos que tenemos acerca del Imperio egipcio. Creo que son interesantes todos esos datos que nos dan en el video acerca de las pirámides. Son datos curiosos acerca de la religión, acerca de los dioses que estaban por triadas, la escritura, la sociedad. Y bueno, creo que esto nos ayuda a complementar muchas cosas acerca de este imperio. También en la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 27, también nos habla allí acerca del rey de Egipto que dio muerte a Josías. Y ese fue Necao. Es interesante, le animo para que usted lea ese pasaje y pueda ver ese pasaje interesante que también nos habla acerca de este rey de Egipto que dio muerte a Josías. Y le dejo la tareita para que averigüe cuál fue ese rey de Egipto. Segundo de Crónicas, capítulo 35, a partir del verso 20, encuentra ahí la respuesta. Bien, entonces, continuemos ahora con el imperio medo-persa. Este es el mapa donde nos muestra dónde queda el imperio medo-persa. Y los medos eran los Madai. Los Madai, esos son los que nos nombra allí en Génesis capítulo 10, versículo 2. Quiero leérselo. Dice, los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Esos Madai que nos nombran aquí en Génesis capítulo 10, versículo 2, son los que pertenecían a la raza indoeuropea y esos son los medos. Eran ganaderos especializados en la crianza de caballos finos. Entonces, esos eran. Miremos lo que tiene que ver con Media. Estamos viendo el medo-persa, entonces miremos lo que tiene que ver con Media. Los medos hicieron una alianza con los caldeos para dividir el imperio asirio, de acuerdo con la cual, después de la destrucción de Nínive, Media anexó todos los territorios asirios al este del Tigris, mientras que los caldeos se apoderaron de la media luna fértil. Entonces, miremos lo que tiene que ver con Persia. Constituían en esa época como un estado de vasallo de Media, limitado hacia el sureste por el Golfo Pérsico, hacia el este por Carmenia y hacia el norte por Media y Portia. Los persas, como los medos, eran indoeuropeos, se dedicaban también a la crianza del ganado caballar. ¿Qué más podremos decir acerca de Persia? Su organización también era tribal hasta que una de las tribus estableció su ascendencia sobre los demás y conquistó el país vecino de Elam para formar así el reino de Ansán. Los hijos del primer rey, sin embargo, lejos de darse cuenta de las ventajas de la unidad, fraccionaron el reino en dos y eran Ansán y Persia. Ahora miremos lo que tiene que ver con un gran hombre que tiene que ver con este imperio. Y ese gran hombre es Ciro. Miremos Ciro y la grandeza de Persia. En el año 555 a.C., Ciro II de Ansán, habiendo vuelto a unir los dos reinos, se rebeló contra Media y tras 3 años de lucha pudo apoderarse de todo su imperio. Impresionados por estos sucesos, las grandes potencias de la época formaron una alianza defensiva con el propósito de presentar un frente unido contra la agresión, pero Ciro tomó la iniciativa antes de darle tiempo para ejecutar su plan.
Dirigiéndose contra Lidia, en una guerra relámpago, tomó Sardis, su capital, e hizo prisionero a su rey Creso. Se precipitó enseguida contra Babilonia, cuya capital fue tomada por Darío, uno de los generales. Aquella noche en que Belsasar festejaba a sus nobles, en lugar de ocuparse de la defensa de su reino. Eso lo vemos allí en Daniel capítulo 5. Belsasar perdió la vida, pero su padre, con quien compartía el reino, fue perdonado. Esta imagen que ven ahí es de Ciro el Grande. De Darío. Darío gobernaba Babilonia en calidad de virrey, mientras que Ciro afianzaba su imperio en otras partes y acababa con sus enemigos. Frente a esta situación, las ciudades de Grecia y Esparta hicieron la paz con Persia. Justamente 74 años después de la caída de Nínive, Babilonia fue objeto de la humillación más grande. Ciro se manifestó muy tolerantemente con los estados vencidos y les trató con consideración y benignidad. De acuerdo con esta política, en el primer año de su reinado ordenó la repatriación de todos los judíos que deseaban regresar a su país, al mismo tiempo devolviéndoselas los vasos del templo, llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Zorobabel, nombrado gobernador de Judea, encabezó a los que regresaron. Después de esto, Ciro tuvo que hacer frente a una invasión de los escitas, habiendo entregado a Cambises, su hijo, la tarea de sojuzgar y consolidar el occidente. Se dirigió personalmente contra los escitas y los deshizo completamente, pero a su regreso perdió la vida en una escaramuza sin importancia con una tribu desconocida. ¿Cuáles fueron los sucesores de Ciro? Entonces, el primero que encontramos es a Cambises, que en el año 569 al 522 a.C., hijo y sucesor de Ciro. Quiso continuar la obra de conquista de su padre, pero a Cambises le faltó el tino de su padre. También encontramos a Darío. Darío fue otro de los sucesores de Ciro. Darío está en el año 521 al 485 a.C. Primo de Ciro, mató a Gomates y se apoderó del trono. En el segundo año de su reinado, revocó la orden para la paralización de la reconstrucción de Jerusalén y ordenó la reanudación de la obra en el año 520 a.C. Esto podemos ver y ver más datos ampliados allí en el libro de Esdras, capítulo 5 y capítulo 6. El siguiente sucesor de Ciro que encontramos es Jerjes. Jerjes aparece del año 486 al 466 a.C. Este Jerjes es hijo de Darío y Atosa, hija de Ciro. Fue el Asuero del libro de Esther, el cual pinta bien su carácter y personalidad. Ahí podemos ver la imagen de Jerjes. Y continuando con los sucesores de Ciro, entonces encontramos y aparece en este momento Artajerjes. Artajerjes fue del año 465 al 425 a.C., hijo de Jerjes. En el séptimo año de su reinado, es decir, en el 458, permitió al profeta Esdras que llevara un grupo numeroso de judíos a Jerusalén y en su 20º año envió a Nehemías como gobernador a Jerusalén y de la región circundante. Entonces, hasta aquí más o menos es lo que tiene que ver con este imperio. Miremos ahora entonces nuestro siguiente imperio, que se refiere a Macedonia y los imperios griegos. Macedonia y los imperios griegos. Entonces aquí vemos en nuestro mapa lo que tiene que ver con el imperio griego, que ya estamos más o menos sobre el año
IV a.C. Macedonia se halla inmediatamente al norte de Grecia, siendo sus habitantes, como los griegos, de descendencia indoeuropea, aunque su cultura siempre fue considerada por los helenos como inferior. Aquí aparece entonces Felipe II de Macedonia. A mediados del siglo IV a.C., Felipe, príncipe heredero del trono de Macedonia, fue capturado por una banda de griegos y llevado en calidad de rehén a Tebas. Allí aprovechó su cautiverio para estudiar el arte militar y formular planes para el futuro. A su regreso a Macedonia, puso en ejecución su plan de modernizar como preludio para la sojuzgación de Persia. Habiendo logrado sus 2 primeros objetivos, fue asesinado durante las fiestas nupciales de su hija. Eso más o menos, según los historiadores, en el año 388 a.C., en vísperas de iniciar la invasión de Asia Menor. Luego aparece en la historia Alejandro Magno. Alejandro Magno, su hijo Alejandro, hábil discípulo de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. A pesar de no tener más de 20 años al subir al trono, después de reafirmar su autoridad sobre los estados griegos, se dirigió enseguida contra los persas a la cabeza de su ejército de 40.000 soldados. Derrotó rotundamente a Darío Codomano. Alejandro Magno pronto extendió sus dominios por la costa del Mediterráneo, adueñándose de Tiro, Palestina y finalmente Egipto al norte de África, donde fundó la ciudad de Alejandría en el costado occidental de la desembocadura del río Nilo. Acto seguido siguió la ruta Babilonia, Susa, Persépolis, hasta llegar a la India en marcha triunfal. Después de establecer su autoridad en el oriente, en Babilonia, a la edad de 33 años, en el 323 a.C., Alejandro Magno se enfermó y murió. ¿Cómo fue la repartición del imperio de Alejandro Magno? Es interesante ver que después de la muerte de Alejandro Magno, este imperio es repartido. La muerte repentina de Alejandro Magno fue un desastre, puesto que al morir se esfumó la única posibilidad de unificar a Europa oriental con Asia occidental bajo la dirección griega. Sus generales empezaron a pelear entre sí y tras una larga lucha dejaron fraccionado el imperio en 4 reinos. Estos 4 reinos fueron repartidos a Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. ¿Y qué territorios fueron los que le correspondió a cada uno? Pues bien, aquí podemos verlo. A Lisímaco le correspondió la parte de Tracia y una parte de Asia Menor. A Casandro le correspondió la parte de Macedonia y de Grecia. A Seleuco la parte de Siria y el Oriente. Y a Ptolomeo le correspondió la parte de Egipto. Esta fue la manera como fue repartido el imperio después de la muerte de Alejandro Magno. Recuerde que es un datico interesante e importante los 4 generales en los cuales fue repartido el imperio después de la muerte de Alejandro Magno: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Bien, entonces eso es a grandes rasgos lo que tiene que ver con este imperio. Y llegamos entonces al Imperio Romano. Imperio Romano, vemos su extensión, todo lo que abarca ahí en el mapa, toda la parte rosada prácticamente, es lo que tiene que ver con el imperio, la parte verde es lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Entonces todo esto es lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Macedonia, Italia, Galia, Hispania, todo esto es lo que tiene que ver con el Imperio Romano. El Imperio Romano, sus comienzos durante el siglo después de las conquistas de Alejandro Magno, Italia, que por su posición geográfica constituía el centro y corazón del mar Mediterráneo. Roma, según las tradiciones,
Fue fundada en el año 754 a.C. por Rómulo y Remo. Ese es otro dato interesante. Rómulo y Remo, que fue el fundador de Roma en el año 754 a.C. Y desde comienzos humildes, Roma se extendía en círculos de influencia cada vez más amplios, hasta que a mediados del siglo III a.C. ya dominaba toda la península itálica. Las conquistas iniciales del Imperio Romano. Entonces, miremos lo que tiene que ver con, en primera instancia, con la cuenca occidental del Mediterráneo. Ahí es donde encontramos la primera guerra púnica, que fue del año 264 al 241 a.C. Terminó con la victoria romana, a consecuencia de la cual se produjo la anexión de las islas de Sicilia. Durante los 20 años de tregua que siguieron, Roma se apoderó de Córcega y Cerdeña. Encontramos sobre la cuenca occidental del Mediterráneo entonces la Segunda Guerra Púnica, que fue desde el año 218 al 202 a.C. A pesar de la larga serie de victorias brillantes de cartaginés, Aníbal terminó con su derrota, mientras que la Tercera Guerra, en el año 149 al 146 a.C., puso fin para siempre a la grandeza de Cartago y dejó a toda la cuenca occidental del Mediterráneo en manos de Roma. Llegamos entonces a la cuenca oriental del Mediterráneo. Las guerras anteriores sembraron la semilla de conquista en la cuenca oriental. El imperio no alcanzó su más grande extensión sino hasta el año 117 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Trajano, del 98 al 117 después de Cristo. A la lista de provincias romanas se agregó Dacia, Armenia, Asiria, Mesopotamia y Arabia, que era Nabatea. Sin embargo, los planes generales y esenciales del imperio fueron establecidos al comienzo de la era cristiana. Todo el norte de África estaba dominado por Roma directa o indirectamente. Europa, al occidente del Rin y al sur del Danubio, estaba sometida a la voluntad de Roma. Prácticamente toda Asia Menor, como también Siria y Palestina, eran parte del territorio romano. Así, este imperio llegó a ser el poder dominante mundial durante todo el ministerio del Señor Jesucristo. Es prácticamente lo relevante de este imperio romano. Hay muchos datos, pero creo que esos serían como los más sobresalientes. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el imperio, la parte de Palestina Macabea y Herodiana. Esta es la Palestina en el siglo I, ya es quizás un poco más notable para nosotros. Después de la división del imperio de Alejandro Magno, Israel pasa a ser objeto de arduas disputas entre el reino de Egipto y, por otro lado, Siria. Fue en este tiempo que se llevó a cabo la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que es la parte conocida más comúnmente como la Septuaginta. Fue durante el gobierno de Siria, del año 223 al 187 a.C., que Antíoco venció los ejércitos egipcios en el año 198 a.C. y se apoderó de Palestina. Comenzaron imposiciones que no les permitieron a los judíos guardar la ley, no les permitieron tener la ley a su disposición, les prohibían la circuncisión y no podían adorar a Dios ni ofrecer sus acostumbrados sacrificios. Fue en ese periodo donde podemos ver estas situaciones. Matatía, de la familia sacerdotal, entonces, de los asmoneos, se rebeló, mató a un oficial sirio y huyó a las montañas, donde se le unió a un grupo de judíos. Más tarde nombró a su hijo Judas como sucesor,
Este recibió el nombre Macabeo, al que golpea fuerte. Es lo que significa Macabeo, al que golpea fuerte. Judas llegó hasta Jerusalén y limpió el templo de las abominaciones impuestas por los sirios, aunque no tomó la ciudad. Reanudó los sacrificios sagrados en el año 164 a.C. Después de sendas victorias en Judá, se dirigió a Galaad y Galilea y libró a muchos judíos fieles. Más tarde los macabeos traban amistad con los romanos. En el año 161 a.C., un grupo de judíos no macabeos apoyan a los sirios y dan muerte a los judíos macabeos en el año 160 a.C. Jonatán, su hermano, asumió el mando de los macabeos, pero pronto fue hecho prisionero y muerto. Retomando el mando, Simón, su hermano, quien en el año 142 a.C. ganó una libertad política parcial, tomó Jerusalén y otras ciudades. Fue reconocido por los judíos como jefe y sumo sacerdote en una guerra por ensanchar el territorio judío. Muere y su hijo Juan Hircano se apodera del trono en Jerusalén antes que los sirios. Este llegó a ser gobernante y sumo sacerdote. ¿Cómo fue el periodo de expansión territorial? El periodo de expansión territorial, entonces, aparece Juan Hircano, año 134 al 104 a.C., conquistó ciudades al este del Jordán, capturó Siquén, se apoderó del templo samaritano que estaba en Samaria, aseguró el dominio de la llanura Jezreel. Ese fue el periodo de expansión territorial. Luego aparece allí en la historia Aristóbulo, hijo de Juan Hircano, extendió dominios hasta el norte de Galilea. Alejandro Caneo, en el año 103 al 76 a.C., durante su reinado, el territorio que estaba bajo los macabeos llegó a su máxima extensión. Después de encornados combates con los sirios, murió Alejandro Cananeo y lo reemplazó Alejandra, su viuda. A su muerte, sus dos hijos se disputaban el trono. Hircano II fue derrotado y Aristóbulo II ganó el trono. Este recurrió a Pompeyo, general romano que estaba en Siria, para enfrentar a Antípater el idumeo. Pompeyo vino, tomó Jerusalén, pero en nombre de Roma. Gobernó por un tiempo y más tarde fue depuesto por Julio César y comenzó a reinar Antípater el idumeo. Antípater el idumeo ocupó en su territorio como administradores a sus hijos, Fasael y Herodes, conocido como el Grande. Fasael fue reducido a vivir una vida privada, pues Herodes demostró ser más hábil gobernante y militar, quien recibió el título de rey de Palestina y parte de Siria en los años 37 al año 4 a.C., y bajo cuyo gobierno nació Jesús. Es lo que podemos ver en Mateo 2, del 1 al 20, y Lucas, capítulo 1, versículo 5. A su muerte, el reino fue dividido en tres de sus hijos. Arquelao gobernó en Judea y Samaria hasta el año 6 después de Cristo. Herodes Antípates, el tetrarca, gobernó en Galilea y Perea hasta el año 39 después de Cristo. Y Felipe, el tercer hijo, el bueno, gobernó las regiones de Iturea al noreste del Jordán hasta el año 34 después de Cristo, que es lo que podemos ver allí en Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 6 después de Cristo, Arquelao fue después depuesto por el emperador César Augusto y Judea y Samaria pasaron a ser gobernados por autoridades romanas llamadas prefectos y más tarde procuradores. El más conocido de estos fue el procurador Poncio Pilato. En el año 37 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I
Sucedió a Felipe en el gobierno de su región y en el año 40 después de Cristo a Herodes Antipas en Galilea y Perea en el año 41 después de Cristo. Obtuvo también el territorio de Judea, constituyendo así un reino semejante al de su abuelo. Herodes el Grande, según lo que nos relata Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 19, pero murió en el año 44 después de Cristo, en condiciones trágicas. Eso lo podemos ver allí en Hechos, capítulo 12, versículos 19 al 23. Y todo el territorio de Palestina quedó bajo el gobierno de un procurador romano, situación que duró hasta el año 66 después de Cristo, según lo que nos relata Hechos, capítulo 24, versículo 27. Y Hechos, capítulo 12, 20 al 23. Miremos entonces, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Versículo 23. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió, carcomido por gusanos. Que Dios nos ayude y nos libre de llegar a caer en que seamos nosotros gloriados. Que no se nos olvide nunca que la gloria siempre será para el Señor. Para eso vivimos, para eso existimos, para glorificar el nombre del Señor. Para eso existimos. Herodes el Grande, entonces, murió en el año 44 después de Cristo en condiciones trágicas. Y todo el territorio de Palestina quedó bajo el gobierno de un procurador romano, situación que duró hasta el año 66 después de Cristo. Miremoslo. Hechos 24-27. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Hasta aquí, queridos estudiantes, es más o menos lo que tiene que ver con los imperios del Antiguo Testamento. Recordemos entonces que hasta aquí, hasta esta parte, estaremos realizando el primer examen, la primera evaluación. Recuerde estudiar esas fechas del Imperio Asirio, el periodo que abarca de Tiglat-Pileser I, 1120 a.C. a Pul 745 a.C. Recuerde estudiar aquello que hizo Sennacherib, que son los que más sobresalen, los que más resaltan. Recuerde que Sennacherib, una de las cosas que hizo fundamentales es que sometió a los fenicios, a los filisteos y derrotó al ejército egipcio. Recuerde estudiar también lo del Imperio Asirio, que comprende varios periodos, ¿no? Entonces, estudie bien cada uno de esos periodos del Imperio Asirio. En qué año también Belsasar, en qué periodo fue la decadencia, donde en 1700 hasta la derrota de Belsasar en el año 538 a.C., que tiene que ver con el imperio babilónico. Recuerde también que Nabucodonosor, uno de los reyes importantes de esta época,
Asurbanipal, que fue el último de los grandes reyes de Asiria. Todos estos hombres son importantes. Y recuerde allí la tareita que les dejé en segundo libro de Crónicas 35, versos 20 al 27. ¿Cuál fue el rey de Egipto que dio muerte a Josías? Bien, mis queridos estudiantes, entonces ha sido un placer poder estar hasta aquí con ustedes. Cualquier inquietud, estaremos atentos a sus observaciones. Un placer que usted siga con nosotros y le deseamos bendiciones abundantes para usted y para toda su familia. Bendiciones para todos.